¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Peña Futbolera, correspondiente al viernes 16 de noviembre del año 2018. Como todas las tardes de viernes y lunes, me da gusto saludar a Adalberto Fiugelman y López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes. Bien. ¿Estrenando escenografía? Estrenando escenografía, muy contentos y muy bonita además. Uh-huh. Y el próximo lunes les doy el nombre de quién la hizo, pero bueno, claro, fue un regalo de mi hija Sandra. Pues hay que agradecérselo, porque realmente hasta más acogedor se siente el ambiente. Y bueno, pues empezamos por el principio. ¿Cuál de todos? ¿El Azteca o Argentina? El Azteca. El Azteca llevamos 6 meses tú y yo casi diciendo que no iba a pegar ese pasto. La gente que sí sabe, o sea, los jardineros, como tú bien lo has mencionado, en este caso Raúl Barrios, que fue 14 años encargado del estadio y lo tuvo en magníficas condiciones, y hubo juegos de la NFL y no se espantaban de que y hubo hubo presentación peleas de box, exacto, Vicente Fernández, uh-huh, exacto, hubo todo, artistas de todo, grupos, y se presumía cuando catalogaban las canchas que era la mejor cancha de México. Pues la levantan, no la van a tener que volver a poner, pero lo grave es lo que provoca, ¿no? Y quién es, bueno, yo no sé si Guillermo del Bosque tenga tanta influencia en Televisa y sobre el dueño del estadio, porque el hacer el concierto de Telehit, que fue la gota que derramó el vaso y que hizo que pintaran de negro el campo, Barrios dice ya no existe el campo, el pasto híbrido ya se lo comió, ya es una masa prácticamente de cemento lo que hay abajo de los restos del cadáver que hay ahí de hierba, pues es imposible. Entonces el rumor es que a partir de hoy ya levantan la cancha y ponen la anterior que estaba en un vivero del centro de capacitación. Uh-huh. Y eso hace que el América venga a jugar a Toluca, que le gustó al señor Piojo la cancha, y viene a jugar a Toluca contra el Veracruz de la próxima semana. Uh-huh. Pero sábado 24, 7 de la noche. 7 de la noche, por si alguien quiere desvelarse, casi tomar frío. El gran problema es que es un estadio nuevo y va a quedar lleno de grupos. Así es. Sí. Y aparte, pues después va a querer jugar aquí la liguilla. A mí me preocupa si eso sigue como está y si respetan el reglamento, que no lo hacen. Van a querer jugar aquí la liguilla, y para jugar aquí su liguilla van a querer eliminar al Toluca y nos van a mandar a Montaño o a Donay a los 2 primeros partidos, porque va a decir, no, pues la sede alterna es Toluca, le gusta el Piojo. No. Y la otra cosa que sí es realmente grave es la imagen internacional, más los $245 millones que se pierden tanto en inversión directa como en ingresos de turismo, o el efecto multiplicador de la publicidad que se obtuvo, ¿no? Y que fue lo que se ganó el año pasado. ¿Y dónde van a quedar los 14,5 millones que el Consejo de Promoción Turística de México aporta, como aportó para el Premio de México, y que tienen su retorno una vez que se desarrolla el evento? Tan solo son más de 10 millones de dólares que entran en turismo directo, gente que ya había comprado boletos de avión, boletos de hotel, estancia y todo eso, y que parece que no les importa, porque era más importante escuchar este concierto del canal más grosero que hay en la televisión. No, pero mira, aquí hay algo muy interesante. En el caso de quienes compraron boletos, ya dijo la Profeco que de acuerdo al contrato que hay, las vendedoras de boletos, si me recuerdas los nombres, Ticketmaster, y hay otras, hay 2 o 3 más, no son responsables y no te devuelven más allá de lo que pagaste. Es decir, si compraste un boleto de 4,000 pesos, te regresan nada más los 4,000 pesos, sí, pero no te regresan que el 10% de ellos, que es tanto porcentaje de esto, el gasto, si te lo enviaron, si vivías en San Luis Potosí o vives, nada de eso te regresan, te reembolsan, nada de eso, porque
tú allí que estás con ellos, y eso es lo que había que modificar de ahora en adelante, es un contrato de adhesión que tú aceptas. Sí. Entonces, pues, ahora sí que al firmar, al aceptarlo, pues ya te fregaste, Claro. para decirlo en términos nosotros coloquiales. lo hicimos con Teotihuacán. Y pero a donde voy es a lo siguiente. Hay personas, y conozco algunas, que a lo mejor viven en Guadalajara, pagaron su boleto de avión para ir a comprar los boletos. ¿Y quién les paga el boleto de avión? Sí. Ayer vimos y familias todos los de Mérida, que ahora, con su los camiseta que de Kansas. ya tenían reserva de hotel, ya tenían reserva de todas las cosas. Sí. ¿Quién les regresa y que diste eso? la tarjeta de crédito. Y hay otra más, Ticketmaster y las empresas estas se quedan con el 15%. Ya hicieron el servicio. Ellos no van a devolver ese 15%. Entonces es realmente para el presidente de la NFL en México, o director, no sé cómo le llaman, sí va a ser un verdadero problema, ¿no? Y no es después a querértelo terminar ahí pagar con un concierto de Charrito. Esto debe ser ilustrativo para alguien. Dicen que del triunfo, bueno, el triunfo ya lo dije en alguna otra ocasión, en aquellos históricos triunfos de Cruz Azul, que el técnico titular era Raúl Cárdenas, el que era el auxiliar era Jorge Maric, y él era capaz, en pleno triunfo, en pleno festejo, de decirles a todos ahí en el vestidor, a ver, la regamos en esto, es decir, descubría las fallas. Aquí hubo fallas garrafales que no deben repetirse, porque le cuesta mucho dinero a muchas personas, no solamente a los organizadores y no solamente al gobierno. Esa es una. Y dos, que ya el imperio de la soberbia y de la ley que maneja el fútbol mexicano no debe trascender a otros deportes, porque en otros deportes sí valen los protagonistas. ¿Por qué se suspendió el partido de la NFL? Por el sindicato de jugadores, que dijeron, no vamos a arriesgar a ninguno, y punto. Se pueden lesionar, y es un deporte de contacto, y es un deporte donde no importa tanto el rodar del balón, que hicieron pruebas y el bote del Azteca no da, y hay 2 fallas de la semana pasada en el Cruz Azul Lobos, que se ve que es por el campo, ¿no? Y que contraviene el artículo 60 del reglamento, dice que la cancha debe de ser llana, pareja y medir 23 milímetros. Ojo, quien sea el dueño del Azteca, ya sea el organismo que lo maneja o el dueño verdadero, pues deben aprender de la mala experiencia, porque no se puede negar que durante 20 años, por decir lo mínimo, manejaron bien las cosas. ¿Por qué en el último año lo manejaron mal? Pero ¿por qué se les ocurre cambiar el pasto a un híbrido que ya había fracasado en México? Me parece que en Celaya ya había fracasado esta empresa costarricense que puso el pasto, y no se ha dicho, se habla de fútbol del Distrito Federal AC, pero no dicen que John de Luisa fue el que provocó este cambio, que además se da 3 días antes o un día antes. Solamente el Cruz Azul pudo hacer un entrenamiento un día antes de que empezara el torneo, y ahí empezaron a darle en la torre. Esa soberbia también llevó a que México se saliera, México como país, de la Copa Libertadores y de la Copa América. Claro. Ahora están buscando volver, pero esa soberbia les impide volver a un calendario normal que sería adaptable a esas competencias. Claro, y además adaptable a los calendarios que en todo el mundo hay, y que propician, bueno, como estás viendo, una Liga de las Naciones en Europa, ¿no? Donde Alemania, por cierto, está a punto de descender. Porque organizan bien sus calendarios. Argentina tiene 2 torneos, Brasil tiene como 5 torneos, y están en la Libertadores. Pero mientras tengan a un títere como Enrique Bonilla de presidente sin ningún antecedente, o sea, entonces sí añoramos a Memo Cañedo y añoramos hasta Maurer, ¿no? Si daban
ese orden que debe de haber en el fútbol, ¿no? Aquí lo hemos comentado infinidad de ocasiones que ni siquiera podíamos hablar del fútbol mexicano, ¿no? Sino del fútbol de esta empresa que acomoda la televisión a su manera, sus horarios, sus juegos en Estados Unidos, etcétera. Y las respuestas que da, oye, tienes un reglamento, primero hay un reglamento de competencia que se violó flagrantemente por el Morelia, y dice Bonilla que porque las reglas son para interpretarse. O sea, si dicen no te estaciones aquí, tienes que interpretar qué quiere decir estacionarse. Sí, no, o sea, interpretar es hacer un solo de violín, un solo de piano, ese es interpretar. Lo otro, las leyes son para aplicarse y respetarse o violarse, no hay vuelta de hoja. Así es. Y te dice, y además hay un reglamento de competencia donde dice que la cancha debe ser plana, ya, entonces, que el bote debe ser parejo del balón, que el pasto debe medir en toda la cancha de 3 a 5 milímetros, centímetros, etcétera, ¿no? Entonces está todo reglamentado. Y si no, te mandan a otro reglamento que también está redactado con los pies, faltas de ortografía, estadios siempre con mayúscula, como si fuera nombre propio, no dice Estadio Azteca, dice estadio, o estadios, etcétera. Ahí también el artículo 50 dice que si no se cumple, te pondrán hasta 3,000 UMAS de multa y te pueden vetar el estadio. Si fuera el del Veracruz, te aseguro que lo vetan, o el de Lobos, o el del Atlante, y no lo dejan ascender, o cualquiera, pero es el Azteca, ¿no? Y van a jugar la liguilla. Si los futbolistas de americano, donde en el 67 se jugó el Ice Bowl, porque la nieve cubrió totalmente el terreno de juego, y para la patada de gol de campo tuvo que entrar una barredora de nieve, o sea, porque así dicen las reglas, ¿no? No aceptaron que la Asociación de Futbolistas no haya aceptado, y la propia NFL diga, oye, es vergonzoso el estado en el que se encuentra esta cancha, ¿no? Las UMAS son parientes cercanas de las UDIs. Son las sucesoras, son las hijas no putativas de las UDIs. ¿Sí? Porque las UDIs siguen, ¿eh? Sí. Sí, yo di la y Yaguas, de una vez se los digo, UDI. Porque las UDIs son, si usted lee los contratos, si usted tiene su dinerito allí, ya sea 100 pesitos o 100, 1,000 pesitos, dice que la institución bancaria se hace responsable en cuanto a seguro de ese dinero hasta por 400,000 UDIs, que vienen siendo algo así como 2 millones de pesos. Exacto. Porque valen como 5 pesos cada UDI. Entonces, y se actualiza, ojo, si pasa algo, hay que tener mucho cuidado en la parte económica de UDIs, en serio, ¿eh? Sí, cuando hablábamos en la mañana de fútbol, y también lo dijo, me parece que fue Fernando del Paso, o en una conferencia de Del Paso yo lo escuché, porque Valdano dijo que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, y en esa plática alguien, no me acuerdo si fue Carlos Marín o Push, alguien que estaba ahí con Del Paso, dijo, la literatura también es lo menos importante lo más importante de lo menos importante, ¿no? Y viendo los migrantes, la ley de seguridad pública, la conversión de un soldado a policía, cuando pues es como decir a un psiquiatra, oye, vas a tener que hacer una trepanación, oye, espérate, yo estudio el coco, pero de otra manera, ¿no? Entonces, todo eso, y sobre todo ya como economista y negociador del TLC, ver los niveles de deuda pública y las medidas del Banco de México de subir otro punto 25, llegar a lo de 11 años tenía que no alcanzábamos ese nivel de tasa de referencia por el Banco de México. Pero hay que recordar que en el 2008 fue la crisis de la gripe, y ese fue el fenómeno que frenó la inversión,
que frenó a la economía y que hizo que se subieran las tasas para que no hubiera una fuga de dólares. Ahora están subiendo las tasas en estos momentos para que no haya una fuga de dólares, y lo único que pasa en estos casos, porque se hablaba de la era de la incertidumbre, o sea, en economía como en la vida, lo que menos puedes manejar son las incertidumbres, igual que el entrenador de la selección y lo que han creado alrededor de Tata Martino y todo. Por eso me gustan esos símiles. Pero fíjate, para tapar lo del Azteca, dijeron, ya está contratado Martino. Ya está. Claro, bombas de humo, porque además en política, en fútbol y en economía misma te hablan puros lenguajes figurados y tienes que interpretarlos, y la gente común no puede interpretarlos. Por eso hay que explicar la economía como es. La tasa de interés es el precio del dinero, como la renta es el precio de la tierra. El precio del capital y el salario es el precio del trabajo. Entonces, si la inflación real es la subida de la tasa de interés es causa de la inflación, y es reflejo de la inflación, que no es el aumento de precios, es el aumento de circulante. Porque si tú tienes $1 para una pluma, te cuesta $1. Si tienes 2, pero no tienes 2 plumas, te puede costar $2. O sea, eso se llama inflación. Uh-huh. Entonces, el querer tomar las reservas del Banco de México, que es que para proyectos productivos, pues nos puede llevar a la situación en que estamos. Tenemos 10 billones de pesos de deuda pública, el doble de lo que teníamos hace 10 años. Y eso tiene una carga financiera. Si tú te compras un Mercedes 500 o 600 o lo que quieras, y solamente ganas para pagar los intereses, pues va a ser la deuda eterna, ¿no? Igual en este caso. Y lo que puede pasar es que los que han generado las reservas empiecen a comprarle dólares al Banco de México, y el Banco de México los tenga que ir encareciendo, lo cual provoca inflación para poder surtir esa cantidad de dólares, y puede provocar un fenómeno como el que se provocó cuando el error de diciembre, que las reservas eran del orden de $16,000 millones y bajaron a 6,000, ¿no? Y ahora en teoría tenemos $180,000 millones de dólares en reservas, pero puede haber papeles de derechos especiales de giro y otros que a lo mejor no hacen que tengamos ese volumen físico y provoque este problema de encarecimiento. La UDI, acuérdate que se ajusta con la inflación, ¿eh? Las sumas y las UDIs se ajustan con la inflación. Yo di la primera plática de UDIs en México y previne a la gente que no se endeudaran en UDIs, porque se vuelve realmente la deuda eterna. Bueno, después de este breviario cultural financiero, que se los complemento con algo muy esencial. Creo que no te hicieron caso muchos en ese entonces, y uno de los que no te hicieron caso fue el gobierno del Estado de México, que udizó la deuda, y de la noche a la mañana, no porque alguien se haya clavado el dinero, se multiplicó. Claro. Y de 2,000 pasó a 5,000 millones de deuda. Todos los que compraron casas con UDIs, y la falta de cultura y de prudencia, y yo te diría de decencia financiera, ¿no? Porque si tú udizabas tu deuda, tu casa, por ejemplo, comprabas una casa de $300,000, de repente decían, ya vale $600,000, te la embargaban y la remataban en $200,000, cuando lo coherente había sido, oye, te respeto la tasa original hasta que tú pagues los $300,000, y no te digo ahora que tu casa vale 5 millones porque el precio de la UDI se multiplicaba, y se llenaron los corralones de los bancos de taxis, de coches, que al final se echaron a perder y todo, ¿no? Y luego tuvieron que empezar a negociar la deuda, y luego tuvimos que pagar el rescate bancario todos los ciudadanos. El FOBAPROA. Y que ahora muchos de esos beneficiarios de FOBAPROA pues son los grandes hacedores de plazas comerciales, de palacios de cierto
prestigio de comercio, de venta. Y ahí ves que López Portillo tuvo razón cuando dijo, ya nos saquearon, no volverán a saquearnos. Y si lo analizas en retrospectiva económica, sí tuvo razón al nacionalizar. Lo que no tuvo razón es cómo administraron la banca nacionalizada, que ese fue el problema. Y luego pues, viene la reprivatización. Lo que pasó con los ingenios con Fox, o sea, embarga todos los ingenios, los capitaliza, luego pierde el pleito y se los regresa a los ya capitalizados y nos cuesta 100,000 millones de pesos a los mexicanos estar pagando estas acciones, para que veas que no es privativo de ¿Te pareces en cierta forma a quienes dicen, es que cada mexicano, aún el que van haciendo ahorita, debe 80,000 pesos? 120,000 ya. Y yo pregunto, ¿y si los pago ya me dejan de molestar? No, porque estás en un pequeño grupo, en un club de 150 millones, ¿no? Ojalá y así fuera, ¿no? Y luego vienen las evasiones fiscales y luego vienen ya las condonaciones de deuda a los que deben la electricidad en Tabasco porque fue promesa de campaña y los demás mexicanos que pagan electricidad, etcétera. Sí, no, ese es un problema gravísimo, porque, por ejemplo, ahora que van a entrar los presidentes municipales, seguramente ya revisaron que, por ejemplo, para hacerlo en Toluca, donde estamos grabando Toluca y Metepec, los grandes deudores del agua no son los pobres, Sí. son los ricos Sí. o los que se ostentan como más ricos. Y al parecer no han encontrado la fórmula de hacerlo. Yo se las tengo, háblenme y Claro, se las doy. claro, pero a ver, revisa las listas de condonaciones de impuestos desde Telmex hasta Televisa y dices, oye, es increíble que a mí porque el galeno me dio un recibo donde se equivocó la coma en el punto 05, me estén citando 14 veces al SAT para aclarar qué pasó con esos 5 centavos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Pues, ¿y de Argentina? De Argentina, pues hoy juega los equipos, pues todos suplentes de Argentina y México, hasta el entrenador suplente, ¿no? Ojo, Pero ve qué pero- suplentes tiene Argentina. para allá voy, es que hay el equipo argentino de hoy cuesta 620 millones de euros alrededor, contra un equipo mexicano que cuesta 92 millones. Nada más Dybala e Icardi solitos valen más que toda la selección mexicana que juega hoy. Y los 28 millones de euros de Lautaro. Sí, exacto, 28 millones de euros. Bueno, el más caro mexicano es Irving Lozano, no juega, hay 40 millones de euros a un lado, pero el de 40 millones de euros es el jugador número 14 de Argentina. Eso nos llevaría a pensar que Argentina debe de ganarle a México, ¿no? Aunque aquí se va a ver realmente las ganas de los que están en la selección, de los cuales se han hecho 7,326 alineaciones hipotéticas. Ayer preguntando, ¿y si pierde México, qué le pasa al Tuca Ferretti? Pues nada. Nada. Pues él ya dijo que son sus dos últimos. Pero hacen todo un show sobre Ferretti y pelearse si la Jun debe de jugar Ojo. de lateral o de medio. Fíjate los grandes equívocos. A ver, había quien decía, y digo había porque ya le firmaron contrato hasta el 2021 a Santiago Solari. Entonces, le argumentaban que no tenía la prosapia ni el apellido, quizá por no ser francés, que Zinedine Zidane. Yo no le quito nada a Zinedine Zidane, pero este muchacho, porque tiene 42 años, es relativamente joven, puede seguir los pasos y superar inclusive a Zinedine Zidane. Ahora, puede ser que no, pero ojo, no es fácil encontrarse un Zidane a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, ya se lo encontraron, lo tenían allí, era suyo y afortunadamente no lo dejaron ir. Él se fue, exactamente. Pero, No, me refiero a Solari. no, ¿has escuchado a Solari? Ujú. Tiene una claridad No, por de eso, expresión. no, que hizo, oye, me estás quitando el mérito porque yo te dije Sí, quién era. Sí, claro. Él ¿Cuál vivió era en su Toluca formación? un tiempo, Sí. viene de un padre y de un tío que son fútbol puro Sí. y que son fútbol
de lodo, fútbol de cancha, no de... No de verbo, de librito. No. Sí, pero además se ve que el tipo es culto. O sea, él sí compite, yo creo que en capacidad, con los años menos que tenga, con Mourinho o con cualquiera de ellos, con la diferencia de que él sí jugó fútbol y de que conoce la estructura desde ahí. Ayer, lo absurdo, comparando al Tata Martino con Juan Carlos Osorio. No estuvieron 4 años perreando a Osorio y sacándolo. Y no, pero mira, por ejemplo... Tata Martino no conoce al fútbol mexicano. Ay, por favor, en este momento lo conoce mejor que esos que están diciendo. Claro. ¿Sabes por qué? Claro. Porque ya le habló a cualquier cantidad de argentinos, para no señalar uno solo, o 2, o 3, o 5, y ya le dijeron un panorama, porque ellos hablan otro idioma de que conocen las virtudes y debilidades, y sí las dicen entre ellos. No las dicen públicamente, pero sí las dicen entre ellos. Y orientan a eso. Ahora, ojo. ¿Sabes cuál es lo bonito de Solari, de Indio Solari? Es un tipo polémico porque es hosco, tiene sus que veres. Pero él, en su escuela Renato Cesarini, en homenaje a un grande del fútbol, allí, ¿sabías tú que Sampaoli está allí dirigiendo las fuerzas básicas? 2 o 3 equipos. O sea, cada técnico que se queda sin chamba porque le fue bien o porque le fue mal o porque se decidió, regresa allí, regresa a la querencia sin cobrar y a dar sus conocimientos, que deben ser muchos. Y está ligado al fútbol, y están actualizados en el fútbol, ¿no? Que aquí... Y entonces llevan a los buenos, o sea, allí tiene un cúmulo de jugadores muy grande que obviamente nadie conoce, no hay Zinedine Zidane allí. Los hay quizá en potencia, no hay Messi, quizá en potencia sí, quizá mejores que Messi, pero hay que descubrirlos, hay que verlos y hay que trabajar con ellos. Hay que trabajarlos, pero aparte que los descubren, los capacitan, y por eso hay 8 selecciones argentinas jugando en todo el mundo. En todo el mundo tienes por lo menos una... Bueno, ahí está Marchesín, no iba a jugar, ¿no? Ahora, nada más haz números. Si Solari tiene en su escuela 152 equipos, de 14 cada uno, cuando no de 20, ¿cuántos jugadores en potencia hay? Claro. Pero ahora, además recibiendo los conocimientos. No es que, ¿por qué regresan? Y sin pedir, ¿cuánto me puedes pagar? No, nada. Claro. O sea, ahí lo mismo el que está en China, que el que viene de vacaciones, pasa allí. Sí. Ahí va Simeone, el papá y el hijo. Porque el buen maestro, cuando yo estudié lo de andragogía para poder dar mis clases en la universidad, decía, siempre tiene que aprender, siempre tienes algo que aprender, el más. Por eso la pirámide de la enseñanza es un triángulo invertido. El que cree que sabe todo está en el punto de abajo y no sabe nada. Y el que está arriba pues sabe que lo que decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ni para la izquierda ni para la derecha, ¿no? Entonces estás aprendiendo, estás asimilando. Porque eso hubiera hecho Hugo Sánchez en estos 8 años sabáticos que lleva y no estarse ofreciendo para el Real Madrid, ¿no? Yo te cambio esa frase por una mía. Yo sé muy bien lo que sé y sé mejor lo que no sé. Es así, esa me gusta mucho. Sí, pero también mucha gente no se ha dado cuenta que no sabe, ¿no? Y va para todos los niveles, ¿no? Ojalá hiciéramos a los políticos, a los dirigentes deportivos y hasta los del gran capital, que a veces lo hacen, pues los exámenes psicométricos y de capacidad, y el seguir aprendiendo todos los días se aprende algo. O sea, en cada frase en esta que me acabas de decir, yo ya aprendí mucho, ya me llevé mi editorial de hoy, ¿no? Y luego ves en retrospectiva, ya en los asuntos más ligeros o más livianos, oye, pues si hablamos del Azteca hace tiempo, y hablamos de Adonai, y hablamos de ¿cómo se llama el otro árbitro malo? Montaño, de Diego Montaño, al que van a ser casi líder de los árbitros para quitar a Chacón, ¿no? Bueno, en conclusión, para terminar el programa, me gustó mucho lo que Ferretti en la conferencia de prensa de ayer le dijo a un periodista argentino que preguntó, oiga, sin arreos, no perdieron tiempo. A ver, mire,
Efectivamente, por venir a jugar acá, nos llegaron tarde los arreos futbolísticos. Pero si eso les hubiese pasado a ustedes, a la selección argentina en México, arman un quilombo y aquí no hubo quilombo. Claro. Les habló en su propio idioma y les puso los puntos sobre Y las les is. dijo la verdad. No, ya seríamos noticia en Zimbabue ahorita, ¿no? Sí. Entonces, entre esas, México, país globero, no atienden esto. Nos no bloquearon atienden. la carretera. Sí. No les alcanzó para la gasolina. Sí, quién sabe qué autobuses tienen, que el camión no llegó. Sí, nos revisaron en el aeropuerto. Aquí les ponen. Realmente, cuando pasa eso, como la NFL, no he visto jugador, ni Tom Brady, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, hizo un comentario malo de los lugares mexicanos y lo que pasó. El problema es la cancha del Azteca y la falta de prudencia, de capacidad, de discernimiento de esta persona, ¿no? o de la gente que maneja el Azteca, que al final de cuentas es un solo dueño, es como el fútbol mexicano, y él permitió ese cambio de cancha y ahora regresan a la cancha anterior y ponen en peligro al Toluca, ¿no? Y las pirotecnias mentales que hace Bonilla, ¿no? Las reglas son para interpretarse. No nos vayan a interpretar la regla de la clasificación. Está bueno. Pues a ver qué pasa con México al ratito. Hoy juegan los que llaman, mal llamados, europeos, ¿no? Entonces hoy juega la mejor selección, y dijo también Ferretti que los que se tengan que ir se van a tener que ir porque tiene 24 jugadores y para un segundo partido se le hacen muchos 24 jugadores. Bien, está bueno. Te agradezco mucho. Gracias a ti, buenas tardes y buen fin de semana. Gracias a Alberto Fuggerman y López. Mi nombre es Guillermo Garduño Ramírez. Gracias por el favor de su atención.